Hola, hola, estamos en el primer episodio de Mi Gorda Realidad Podcast y como desde el principio les dije que esto va a ser una herramienta de vida para que podamos culminar con éxito cualquier meta que nos pongamos, perdón, para poder hacer cambios significativos y positivos en nuestra salud. Vamos a empezar por el principio, en buen dominicano. Y toda meta exitosa necesita tener un inicio organizado. Necesita planificación, necesita organización, necesita que tú definas bien cuáles son tus metas, pero sobre todo necesita que tú desde la paz, la tranquilidad y la armonía de tu entorno estén a la par con lo que tú quieres hacer para que puedas tener éxito. Entonces, por eso, hoy yo me hice acompañar de dos profesionales, una profesional de la organización, es la señorita o señora, ¿cómo es el asunto ahora? Todavía señorita. Señorita Elizabeth Rosell, CEO de Ordenar RD, y la licenciada Loren Flores. Gracias por venir, bienvenidas. Vamos a hablar de todo un Gracias, poco. gracias. Este podcast quise ponerle como título Organizando mi vida para empezar a vivir. Excelente. Muy bien. Entonces, nada, estamos aquí para hablar de organización desde todo el punto de vista que tiene que el ser humano asumir para poder hacer cambios significativos. Quise apoyarme en Elizabeth porque es una persona que decidió, porque fue una decisión, empezar a trabajar organizando espacios y ha tenido en este trayecto un camino exitoso, gracias a Dios, y por eso quise traerla con nosotros, tenerla aquí de inicio para que ustedes tomen este primer podcast, primer episodio de Mi Gorda Realidad Podcast como inicio de cualquier cosa que se propongan en la vida, no importa lo que sea, tienen que tener la herramienta de cómo lo van a hacer. Entonces, vamos, ¿verdad? Excelente, excelente. Cuéntame, Elizabeth, cuéntame cómo nació esa necesidad o esa inquietud por el orden. Bueno, desde siempre fui muy organizada. Yo no conocía la palabra OCD, ¿verdad? Ok. Y eh, esto es algo muy famoso y muy usado, muy utilizado ahora, que es TOC en español, que es el Ujú. trastorno obsesivo compulsivo. Ok. Luego de adulta fui diagnosticada con TOC, ¿verdad? Con el tema de limpieza, organización, que todo esté alineado, es la alineación de las cosas. Yo no puedo ver que hayan, por ejemplo, dos rectas y que haya una que esté torcida. Eso me provoca ansiedad. Entonces, yo teniendo esa situación, esa condición, que ya la psicóloga, ¿verdad?, me corregirá, de los términos, pero más o menos yo Está he bien, tenido... No, relajado. estamos. Exactamente, exactamente. Eh, Vamos a decir que una cosa llevó a la otra, porque cuando Ok. esto no existía, de tener la ropa por color, de que si los zapatos en su lado, de que si todo por categoría, yo desde muy joven, pudiera decir desde niña, yo fui así. O sea, yo tenía mi ropa por color, a mí me gustaba ver las perchas del mismo color, aunque fueran plásticas, porque antes tampoco eso se Sí. usaba, de que perchas velvet de colores, ni Ujú. todo iguales, ni organizadores, nada de eso existía. Yo ponía las cosas en cajitas, yo armaba la ciudad de la Barbie. A mí me encantaba la Barbie. Y yo armaba mi ciudad súper organizada, o sea, la cocinita organizada, la salita organizada, como que todo tenía una estructura, todo tenía su esquema. Y con el tiempo me fui dando cuenta, ya cuando pasé a vivir sola, de que era un tema que venía desde mi mente. O sea, era algo que yo reflejaba en lo físico, en mis espacios, pero que venía en la mente. Y siempre que me preguntan, yo tengo que lamentablemente utilizar a mi mamá porque mi mamá tiene, como muchos baby boomers, un tema de acumulación. La Ok. mayoría de los baby boomers, por un tema de vivir en épocas postguerra, que la gente no sabía si iba a poder ir a comprar cosas, si iba a haber comida, la gente guardaba y compraba por si acaso.
Entonces, esa característica de acumulador, la mayoría de esas personas de esa generación lo tienen. Y te puedo decir que trabajo mucho el tema de acumulación con baby boomers, con el tema de los mismos clientes. Y ellos mismos son conscientes de que, y te lo dicen, bueno, eso yo lo tengo por si acaso, por una eventualidad. Y ahí tú te das cuenta Por que si lo es llego un a tema, necesitar. exactamente, que es un tema generacional. Pues producto de esa situación, mezclado con mi OCD, yo me sentía en ansiedad. Abrumado. Yo me sentía sumamente abrumada en mi casa, en casa de mis padres. Y yo, dentro de mi habitación, logré, vamos a decir, en un 70% tener como mi pequeño espacio. O sea, tú Que te tú mantenías en entrabas- control. Ay, Sí, tú entrabas a mi ok. habitación y era totalmente diferente a la casa completa, que Ujú. era súper minimalista. O sea, en mi Ok. habitación yo tenía las cosas que yo necesitaba y punto. De hecho, yo siempre hice, ¿tú recuerdas? Bazares, de yo Sí. sacaba ropa de mi closet a cada rato porque yo no podía tener un cúmulo de cosas porque es el mismo espacio. Y tú sabes que uno, mujer, a uno le gusta comprar mucho. Y yo no podía tener de que no veo la ropa, no Ujú, veo los zapatos, no veo las carteras. No podía. Entonces, fruto de la pandemia, en un grupo, empezamos a hablar de tema de organización. Ay, Elizabeth, súper organizada. Elizabeth, dinos cómo tú mantienes tu closet, qué tú haces, danos tips. Una cosa llevó a la otra. Yo empecé a ver también que eso era, empecé a seguir cuentas. Ok. Empecé a ver que eso era un negocio, Ujú. un comercio, una ocupación, que había formación de eso. En el trabajo que yo tenía en ese momento, en medio de pandemia, estaban dando charlas y como, bueno, pónganse a disposición si tú tienes conocimiento de algo para que la gente no te aburría ahí en su casa. Y den charla de algo. Y yo preparé una Ok. charla de mi closet en orden, mantén tu closet en orden. Y una cosa llevó a la otra. Ok. Y aquí estamos. Aquí estamos. Qué Yo chulo. renuncié a mi trabajo porque el negocio empezó como un hobby y terminó siendo mi fuente de ingresos. Luego incursioné, yo soy muy de resolver, yo soy muy de solucionar problemas. Y tuve una posible clienta que un día me dijo, ay, yo quiero arreglar mi closet, organizar mi closet, pero yo tengo que fabricarlo, yo tengo que hacerlo. Y yo le dije, pero nosotros lo hacemos. Mentira, yo no Muy- hacía Que nada. tenemos la muy- solución. muy le, tirada. le traemos la Yo solución. no hacía muy nada, tirada. pero imagínate, era un tema de gestión. Claro, O sea, si yo claro. tengo un ebanista, yo Ujú. coordino con el ebanista, Claro. hago un tema de diseño, me busco una diseñadora, Ujú. veo cuáles son las necesidades del cliente, lo gestiono y le entrego su Y listo. resultado. Ujú. Efectivamente, tenemos 4 años en el mercado con los temas de ebanistería, organización profesional y nada, y en este trayecto me he dado cuenta todos los beneficios que tiene físico, armonioso, mental, en las relaciones interpersonales, porque aunque ustedes no lo crean, el desorden puede provocar hasta divorcios. Es un Entonces, tema bien fuerte. vamos a entrar ahí, obviamente, sí. Eso es parte de lo que, por lo que requerí tu presencia aquí hoy ¿Te en va a el divorciar? podcast. ¿Por desorden? No, Ah, ok. no. Qué bueno. No, Déjame- todavía. vamos a respirar. No, Dale. porque yo he asumido en mi vida y me he dado cuenta que solamente cuando anteponemos la organización en cualquier proyecto de vida, no necesariamente tiene que ser en un proyecto de trabajo, en un proyecto de universidad, en lo personal. Ujú. Es de la única forma que tú puedes obtener resultados exitosos. Y mira que la organización es como un círculo, porque cuando tú tienes orden fuera, ese orden se refleja dentro. Cuando tú tienes el orden dentro, ese orden también tú puedes reflejarlo fuera. Ujú. Entonces, cuando ya tú entras a ese círculo, tu vida, tú te das cuenta que es mucho más fructífera, que todo te da mejor resultado, que te toma todo menos tiempo. O sea, de verdad que armonizar un espacio te lleva a armonizar tu vida y viceversa. Cuando tú resuelves las cosas aquí dentro, tú Ya de una empieza a vez salir. quieres reflejarlo también en tus espacios, en tu ambiente. Entonces, parte de eso es lo que yo quisiera como llevar de herramienta
a la comunidad de Mi Gorda Realidad, porque entiendo que es sumamente importante. En mi momento, a mí me tocó, que es la parte que le tocará a la licenciada, me tocó organizarme para salvar mi vida y empezar a vivir. Porque hubo un momento en que mi única salvación, o yo lo veía así, era hacerme la bariátrica. Pero yo no contaba con los recursos para hacerla. Y no sé si tú recuerdas que yo me antepuse, yo hice un esquema de todo lo que yo entendía que yo podía hacer, que yo pudiera recaudar dinero e irlo guardando para hacerme mi bariátrica. Yo comencé a hacer bazares, yo comencé a hacer pulseras, yo comencé a hacer buffet para vender los domingos, los vendía. O sea, y esa organización fue lo que me llevó a poder también lograr recaudar el dinero que yo necesitaba para empezar a hacer tratamientos en pro de mi salud. De igual forma, para cambiar mi estilo de vida, tú tienes que organizarte hasta con lo que tú vas a comprar en el supermercado, dependiendo de lo que tú cargas en el bolsillo. Entonces, exacto, es algo que yo quiero que la gente entienda, porque normalmente la gente, cuando tú le hablas, yéndonos a mi terreno, porque ya salimos al terreno de Elizabeth, estamos en el mío ahora. Cuando tú hablas de salud y de que tú tienes que hacer cambios significativos en tu alimentación, educarte, concientizarte, comenzar a hacer cambios desde adentro hacia afuera, la gente entiende que es muy costoso y no le quito validez a eso. Puede serlo, pero siempre hay alternativas, porque en el momento que yo empecé a hacer esos cambios significativos en mi vida, yo no tenía los recursos para hacerlo. Y me estoy yendo directamente al terreno de la experiencia vivida, que es la parte que me corresponde a mí aquí, que es desde mi experiencia que hablo siempre, donde yo tenía que decidir si yo voy a comer con tanto, si yo como tal y tal cosa, sí, yo puedo comer y puedo llenarme más con eso, pero que yo puedo comer con eso mismo, que me sea factible para mí, para mi salud, que pueda influenciar, que pueda servirme de forma positiva a ese cambio que yo quiero lograr. Entonces, yo quiero que la gente entienda que es básicamente un tema de organización, más que de poder adquisitivo, cuando tú te propones hacer algo. Yo entiendo que una persona que se propone algo y que se organiza, no importa el paso al que tú vayas, si estás organizado, tú vas a llegar a lo que tú quieres hacer. Así es. Entonces, por ejemplo, por eso me hice acompañar también de la licenciada Flores, porque entiendo que es un tema donde sí debemos apoyarnos de un profesional de la salud mental, porque parte de esa organización tiene que ir de la mano de profesionales. claro. No siempre todo lo podemos por nosotros solos. Entonces, me gustaría que usted nos comparta, ¿verdad? ¿Qué sería como lo básico que pudiera llevarse de la mano, aparte de la organización, para uno poder iniciar cualquier proceso de cambio en la vida de forma positiva? Bueno, algo puntual que tú estabas comentando, y es que tú te diste cuenta que entraste en la parte de depresión porque empezaste a desorganizarte. Sí. Y eso es una de las cosas muy puntuales que puede tener un ser humano, y es, vamos a decir, tocar fondo. Ese tocar fondo o te pausa o empiezas tú, como decía Elizabeth, a ver los cambios fuera, así como positivos, negativos. Tú Claro. empiezas a descuidar tu espacio, tú empiezas a desorganizarte, vamos a decir, tú empiezas a descuidar hasta tu alimentación, tu trabajo, muchas cosas que empezamos a dejar, que es lo más común, vamos a decir socialmente, porque nosotros somos entes sociales, tenemos un ser, tenemos que la familia, que nuestro ámbito social de trabajo, donde nos desenvolvemos socialmente también, aparte del trabajo. Entonces, en ese conjunto, en ese constructo que nosotros tenemos de personas, cuando empezamos a salirnos de de lo habitual, entonces nosotros, espérate, empiezan a salir esas luces rojas, ahí empiezo yo a decir, bueno, sí, espérate, algo está sucediendo, algo está pasando, pero ¿qué pasa? No podemos sacarlo de yo puedo, porque no todos podemos. Hay un punto en mi vida que yo necesito herramientas, que gracias que tenemos acá a Elizabeth, que nos va a empezar a enseñar estas herramientas. Porque muchas veces dicen, ay, que tú eres un desorganizado, porque tú eres un perezoso y demás. No, hay cosas muy puntuales que no es porque tú quieres. Puede ser que esté dentro de esos objetos involucrado emociones.
puede ser que estén involucrados temas de abandono y demás, que por eso es bueno que se vean las dos vertientes, tanto la parte organizacional como la parte de salud, y que por el hecho de que tú estás desorganizado no quiere decir que tú ya entonces vamos a darte pastillas y ya te sacamos o sea, como que te sacamos de base, no, sino que tú puedes lograrlo con las herramientas necesarias. O sea, que entiendo que el inicio es eso, el orden, organizarnos y tomar control. En el momento de que tomamos control y nos organizamos, pues podemos empezar a funcionar. Una de las cosas, por ejemplo, que más te ha impactado cuando tú vas... En mi caso yo trato de ser muy empática. Cuando tú dices, bueno, pero yo estoy entrando al lugar más íntimo de esa persona. Independientemente así no sea personal, se crea un vínculo con el cliente.